La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siempre cuestionada, siempre señalada. Se dice que es una secretaría corrupta, que está constituida por mafias, que no se puede con el transporte público por las mafias constituidas y por la corrupción que prevalece. ¿Tú coincides con esta percepción que se tiene de la Secretaría? Bueno, evidentemente que cuando la ciudadanía, la gente, los usuarios del transporte público, los propios transportistas se quejan precisamente de las malas prácticas que han venido imperando durante muchos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no me queda más que coincidir, y sobre todo ahora que me toca estar al frente, puedo decirte que en estos 6 meses y días que tenemos ya al frente de la responsabilidad que nos encomendó nuestro gobernador, el licenciado Arturo Núñez, puedo ratificar, corroborar que hay una serie de diagnósticos nada halagüeños ni nada esperanzadores en relación a los manejos de la Secretaría. Y todo esto, Manuel, tiene que ver empezando por el problema de una ley obsoleta, una ley de transportes y un reglamento que no se complementan. ¿Y originan la corrupción, propician que se dé? Pues mira, es parte de los factores que la originan, porque desde la propia ley se le otorgan facultades discrecionales tanto al secretario como a los demás funcionarios, a los subsecretarios, a los directores generales, a los jefes de departamento. Hay un gran desorden administrativo en lo interno que genera obviamente corrupción. Cuando tú tienes desde la ley y el reglamento una excesiva regulación, es decir, que para lograr llegar a un trámite, a alguna acción por parte de la Secretaría, tú necesites pasar por 3, 4 o 5 ventanillas diferentes, pues eso va haciéndote una cadenita en el que acá te piden 100 pesos desde la ventanilla más abajo, el siguiente es de 500, hasta llegar a los que tomaban decisiones ya importantes en materia de otorgamiento de permisos, concesiones, los estudios técnicos que se hacen para justificar la entrega de las concesiones. Ahí te cobraban ya 50,000 pesos, 100,000 pesos. Eso es con lo que te has encontrado, esa es la realidad de la Secretaría. Esa es la realidad, Emanuel, lo saben todos los transportistas, dialogo con ellos todos los días, he estado yendo a los municipios y la queja generalizada es precisamente todo eso. Entonces, se quejan de la corrupción, pero forman parte de la corrupción. ¿Cómo entenderlo? Porque ahí bueno, se tienen que, de alguna manera se prestan los transportistas a la hora de dar la mordida. Es un tema que hemos venido analizando conjuntamente con ellos. Yo lo que he ofrecido, porque así me lo ha instruido el gobernador del estado, de que pongamos orden, de que tratemos de erradicar las malas prácticas, pero evidentemente que eso no va a suceder por arte de magia. Eso tiene que atenderse factores que empiezan con una reforma a la ley. Una ley que ya de entrada acote los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios, una ley que permita establecer, por ejemplo, en todo este tema de las sanciones muy puntuales, como ocurre en el reglamento de tránsito, en el que si tú te pasas un alto ya sabes cuántos salarios mínimos son, si te agarran hablando por celular ya sabes, vas directamente a la caja, pagas la infracción y luego vas y recoges tus documentos o la unidad o lo que te hayan retenido. En transportes no es así. En transportes te hacen una infracción o te levantan una unidad, pasa del área operativa a un área de sanciones que tiene que elaborar un dictamen de sanción. Ya te puedes imaginar la burocracia que esto implica, hacer un dictamen que puede llevar varios días porque hay rezago, hay poco personal. Luego de ahí pasa al director de transportes, quien lo puede retener, de ahí al subsecretario, de ahí puede una unidad estar detenida hasta 15, 20 días por cuestiones administrativas, con el consecuente... Por burocracia. Por burocracia, por cuestiones que son imputables a la autoridad. Pero... no, me da de la mano la extorsión. Claro, en esta te retengo la unidad. Exacto. Para forzarte a que me des un dinero. El sistema está diseñado para que el transportista en algún momento de las etapas de la cadenita tenga que decir, ya, libéramela ahorita, por favor. Estoy perdiendo bájame más. la sanción, me estás poniendo una sanción muy alta. Las sanciones tienen un rango de discrecionalidad, baja, media o alta. La autoridad tiene, por ejemplo, posibilidades... Y eso lo determina el funcionario. Sí, por ejemplo, tiene la posibilidad de la Secretaría de tomar en cuenta la sanción en función de las condiciones socioeconómicas del transportista.
O sea que podemos decir, este es un transportista pobre, es humilde, no tiene muchos recursos, le pongo una sanción baja. Pero por la misma infracción, por el mismo falta cometida, puedo determinar, no, este ve la camioneta en la que viene, ve cómo viene vestido, a este le voy a poner 15,000 pesos de multa. Entonces, eso lo tenemos que acotar desde el reglamento, desde la ley, y hemos venido trabajando, Emanuel, porque esto es muy importante decirlo, porque se ha generado cierta especulación. Yo estoy trabajando con la Comisión de Transportes del Congreso del Estado. Se está trabajando en esta ley. Me he reunido en 3 ocasiones con ellos. No hemos entrado todavía a la parte de elaborar un borrador que pudiera salir consensuado en lo futuro, porque estoy en el proceso de diagnóstico, estoy yendo a los municipios a escuchar a los transportistas. La semana que entra estaremos en Macuspana, ya estuvimos en Cundoacán, en Paraíso, en Comalcalco, y hemos hecho reuniones regionales donde los transportistas hablan de manera libre conmigo. Me están planteando los problemas que tienen que ver con el pirataje, las unidades irregulares, con el problema, por ejemplo, de las invasiones de rutas, el problema de los pochimóviles, el problema de una serie de gentes que tiene concesiones, pero que al mismo tiempo tienen unidades piratas. Entonces, todo esto forma parte de una problemática del transporte que se ve difícil de regular, de arreglar, pero yo creo que por lo menos he recibido muy buena opinión por parte de la diputada presidenta Jovita de la Comisión de Transportes, de los demás integrantes de la comisión, y como gobierno, obviamente el gobernador tiene también posibilidades de derecho de iniciativa de ley, y he platicado el tema ampliamente con el gobernador del estado, y el gobernador me ha dado instrucciones de que hagamos un borrador, de que lo trabajemos con los diputados sin dejar de escuchar la voz de los transportistas a los que esta ley pretende regular. Pero obviamente los transportistas tienen sus intereses, y lo que busca el Estado a través del sistema de concesiones es de que el servicio se preste de manera adecuada, de manera segura para los usuarios, para la ciudadanía. Entonces la ley tiene que ser un reflejo de ambos intereses, tiene que tutelar ambos intereses. Por un lado, el inversionista transportista que tiene que ganar, que tiene que invertir en sus unidades y tiene que tener una rentabilidad, una utilidad lícita, y por otro lado el ciudadano que exige buenas tarifas, ir transportado en unidades de modelos recientes, ir con seguridad, que tengan seguro de viajero en el caso de accidentes. Ahorita en la mañana escuchaba tu comentario sobre el lamentable accidente que hubo ayer de una unidad de transporte público donde murieron finalmente 3 personas. Entonces, esos temas nos llevan a la necesidad, Emanuel, porque es otro de los problemas que tenemos en la Secretaría, que es un parque vehicular envejecido, que se ha venido tolerando por cuestiones de carácter económico. Las empresas argumentan pues que las tarifas no son las adecuadas, ya hablaremos del tema de la tarifa, pero ellos dicen no tenemos dinero para sacar mi camioncito chatarra, mi vieja combi, para comprar una nueva, porque entonces ya no voy a salir para pagar las letras. Entonces es un tema en el que tenemos que buscarle salidas a una modernización. Te comentaba esto, Emanuel, por un dato interesante. Tú recordarás en la administración anterior que de todo lo malo que se decía en tiempos de la administración de Andrés Granier, y obviamente hoy que tenemos más información de lo que ocurría y lo desastrosa que fue esa administración en materia de resultados para la ciudadanía, pero recordarás que en la administración anterior se vendió como una de las políticas públicas exitosas de la administración el tema del transporte público, el tema de la modernización del transporte. Lo vendieron como una política pública de las principales de la administración de Andrés Granier. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se impulsó la creación de las empresas del sistema Transbús, y de ese tema sí quisiera yo entrar. Es un tema aparte, sin duda, porque se ha hablado desde hace mucho de la quiebra, se ha hablado de malos manejos, de Pérez Guillén, que se benefició muchísimo de esta empresa, de otras personas incluso involucradas, en fin, que creo merece la pena que nos metamos al tema del Transbús para revisarlo. Sin embargo, yo te quiero preguntar, esta ley que se está trabajando ya, ¿en cuánto tiempo estimas que pueda quedar? Porque yo entiendo que la corrupción prevalecerá en la SCT en tanto no se publique esta ley. Sí, mira, el problema no es tan simple, porque lo que buscamos es resolver un problema de fondo,
y la ley ha tenido parches, la ley es totalmente rebasada por una realidad del sistema de transporte público del Estado que supera totalmente a la ley. Y cuando tú tienes una realidad que supera a la ley, pues simplemente, pues la ley es simplemente un referente, y el resto de la relación entre el Estado y la sociedad, es decir, entre la autoridad y los transportistas, pues se lleva a cabo por debajo de la mesa, porque la ley ya no regula, ya no trata de arreglar los problemas de una realidad del transporte creciente, de un parque vehicular de más de 20,000 vehículos de transporte público en el Estado, más los piratas, que hay estimaciones de que puede ser otro tanto igual, o por lo menos entre el 70 y 80% de lo que tenemos autorizado. Hay gente que tiene 5 unidades autorizadas y tiene 5 piratas, entonces por eso hacemos estimaciones de que tener un parque vehicular de transporte público arriba entre los 35,000 y 40,000 vehículos en todo el Estado, en todas las modalidades, camiones, taxis, pochimóviles, combis, volteos, todas las modalidades de transporte público. Entonces me parece, pues, Emanuel, que yo estoy en el proceso de diagnóstico para poder llegar a platicar con los compañeros diputadas y diputados de la Comisión de Transportes en un primer acercamiento, para que vayamos viendo, porque ellos también son receptáculo de propuestas, de opiniones, tienen interlocución con diversos líderes transportistas, y como ellos son los que van a finalmente a elaborar el dictamen que pudiera tener viabilidad de llegar al Pleno, pues es evidente que lo podamos hacer de la mano, sin que la Secretaría trate de imponer absolutamente. Pero también ellos pues tienen el interés y de alguna manera la circunstancia de tener que escuchar la opinión del área técnica, es decir, de la Secretaría. ¿Cuánto tiempo les va a llevar esto? Porque entiendo que los resultados van a ir mucho en función de esta ley. Por supuesto. Ese es el primer elemento, una nueva ley y un nuevo reglamento de transporte acorde con la ley y acorde con la realidad. Este se tiene que desprender de la ley. Yo considero que este año, Emanuel, a fines de este año podamos tener un primer borrador que podamos ir discutiendo con los transportistas por modalidad, porque cada modalidad tiene una realidad distinta. No es lo mismo la forma en que la ley regula la actividad de los volqueteros, de los camiones, a los de camiones de pasajeros, los camiones de carga especializada, materiales peligrosos, los que le trabajan a Pemex, que utilizan las carreteras estatales y que deben tener permisos privados de carga y nadie los tiene. Entonces me parece... Esto será entonces a largo plazo, por lo que veo, yo creo Toño, porque no te aventuras a decirme una fecha. Sí, porque es evidente que tenemos que consensuar, Emanuel, con los transportistas por modalidad. Eso es lo que yo he ofrecido a los diputados y a los transportistas. Es decir, ¿2013? 2013 para tener un borrador y que se pueda aprobar la ley en 2014. ¿Por qué es importante esto? Porque en 2015 viene el proceso de renovación de todas las concesiones de taxis, de combis, de camiones de volteos. Entonces el factor político va a estar ahí, sin duda, impreso. Van a decir, bueno, les va a convenir en renovar todas las concesiones para que apoyen a los candidatos del partido en el poder. Sí, lo que siempre se ha acusado y lo que siempre se ha dicho. Las concesiones las otorgó la administración del gobernador Andrade, Manuel Andrade, en 2005 por 10 años. Vencen el 3 de septiembre de 2015. Es una cuestión que así está desde que hicieron ese proceso de concesiones. Entonces, no es una decisión que nosotros hayamos tomado, simplemente estamos obligados. Pero les podría convenir a ustedes muchísimo. A nosotros, ¿no? Lo que nos conviene, y esa es la instrucción del señor gobernador Emanuel, es que ese proceso de otorgamiento de nuevas concesiones a todo el sistema de transporte público se haga de manera transparente, se haga no privilegiando intereses políticos ni económicos, sino atendiendo a una realidad del transporte que requiere, obviamente, que hay lugares donde actualmente no se presta el servicio, debiendo haberse prestado porque hay gente que tiene concesiones para prestar el servicio, pero por asuntos de rentabilidad de otras rutas han abandonado las rutas y en consecuencia eso fomenta el pirataje de pochimóviles que han venido cubriendo el espacio de quienes han dejado de prestar el servicio en ciertas comunidades. Y por otro lado, también el problema de las invasiones de rutas, el pirataje, que es un cáncer del transporte público fomentado por los propios transportistas regularizados. No es un asunto nada más que surjan los piratas por sí. Si tú ves, muchos, no quiero decir todos, porque hay transportistas bastante serios y responsables en esa materia, pero sí hay muchísima gente, Manuel, que
tiene una empresa con socios que tienen 25 unidades en una concesión y tienen 25 piratas trabajando, los mismos dueños de la empresa. Entonces ellos mismos van y se quejan en los medios de que la Secretaría no combate el pirataje y al mismo tiempo lo fomentan. Entonces ese doble discurso lo tenemos que ir acabando. Eso no se va a terminar solamente por la publicación de la ley, porque finalmente son prácticas, es una especie de subcultura de corrupción, de dádivas, de un manejo clientelar que manejaba el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el otorgamiento de concesiones y permisos. ¿Cómo combatir eso, Pepe Toño? Eso, el reto es enorme. Bueno, pues es enorme, seguramente no lo vamos a resolver nosotros, pero nosotros la obligación como autoridad en este tiempo es dejar sentadas las bases para que este proceso de mediano y largo plazo pueda tener bases sólidas de irse consolidando en el tiempo. Y serán los transportistas son los principales afectados con todo este sistema de corrupción, porque han sido, y no los estoy justificando, pero han sido víctimas de este sistema clientelar. De la extorsión también de la autoridad. Porque la autoridad, ¿qué es lo que hacía? Y ellos lo saben, lo he discutido con ellos en los foros, lo hablamos en las reuniones. A ellos les decían, a ti te voy a dar tus permisos que me estás solicitando, tus placas de taxi, tus incrementos a tu concesión actual, siempre y cuando me movilices la gente durante las elecciones, siempre y cuando te portes bien, terminando el proceso electoral, platicamos. Y los transportistas eran premiados o castigados en función de esos resultados. Entonces, cambiar eso no es fácil, pero la instrucción de Arturo Núñez, del gobernador del estado, es precisamente que esta administración, Emanuel, este cambio que la gente está esperando se pueda sentir no únicamente en el transporte, en todos los ámbitos de la administración, en su relación con la sociedad, pero particularmente en el transporte público. Ese es el único compromiso que me anima, y en eso creo tengo el respaldo del gobernador del estado y de los transportistas que tienen interés en que no se les siga extorsionando. También ellos están conscientes que tienen que pagar sus multas cuando se equivocan, que tienen que hacer mayores esfuerzos en materia de inversión para renovar el parque vehicular, porque todo va de la mano. Con las acciones veremos entonces que van en serio, porque a ustedes les podría convenir seguir con ustedes gobierno me refiero, con este esquema clientelar, y más que en 2015 se vencen los permisos. No, Emanuel, porque yo tengo muy claro, y así ha sido por lo menos en la relación que siempre he tenido con el licenciado Arturo Núñez, de que tenemos que hacer las cosas por el beneficio del sector, de la sociedad. Creo que la gente finalmente va a ratificar más el apoyo al gobierno, a las instituciones, si instrumentamos políticas públicas que combatan la corrupción y que de alguna manera beneficien a la sociedad. Y en este caso un sector tan importante económicamente hablando como es el sector de transporte, que mueve a la población del estado. Creo que la gente está en el interés de contar con un servicio de calidad, no con modernizaciones de oropel. No queremos modernizaciones simuladas como el tema del Transbús, del que hablaremos en un momento. Vamos a la pausa para regresar con ese tema, el tema del Transbús, pero también para que me digas sobre la salida de Alcides Mena. Se habló mucho sobre su salida y se dijo que lo cacharon con las manos en la masa haciendo actos de corrupción y que por eso le cortaron la cabeza, aunque le dieron una salida política. Vamos a regresar con esto, si te parece. Antes de dejar los micrófonos, quiero comentarles que me informan que los abogados Luengo Krill y Aguilar Sincer acaban de llegar a la ciudad de Villahermosa. Esto en el caso Granier. Podríamos aventurarnos a interpretar que el traslado de Granier a Tabasco se aproxima, pueda darse ya en cualquier momento, puesto que sus abogados ya están en la entidad. Aguilar Sincer es otro de los abogados que vienen, no se sabía de él, se sabía nada más de Luengo Krill, de Eduardo Luengo Krill, pues hoy se sabe que Aguilar Sincer también viene a Tabasco a ver la defensa de Granier. Vamos a estar pendientes de los detalles. Está aterrizando en el aeropuerto de Villahermosa el avión con estos abogados que ya me dicen se encuentran en la entidad. Volvemos.